Vamos a iniciar entonces un recorrido por una serie de patologías endócrinas y metabólicas que poco se ven. A lo mejor algunas yo las he oído nombrar o las he visto por libro. Hay otras que nunca las he conocido, pero aquí estamos para hacer un recorrido por todas estas patologías. Y vamos a comenzar con uno de los tumores que, si bien es cierto, son raros, tampoco es menos cierto que los vamos a encontrar en la práctica de endocrinología, o a veces ustedes lo pueden encontrar en un paciente que viene a consultarse por una mencionar. Y el feocromocitoma pues, es un raro tumor de la glándula suprarrenal que provoca liberación excesiva de la epinefrina y norepinefrina, que son hormonas que regulan la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entre las causas, incidencias y factores de riesgo para que se desarrolle el feocromocitoma, se puede presentar como tumor único o como más de una neoplasia por lo general. Este se desarrolla en la médula de una o ambas glándulas suprarrenales. Algunas veces este tipo de tumor se presenta fuera de la glándula, usualmente en alguna otra parte del abdomen. Menos del 10% de los feocromocitomas son cancerosos, lo cual significa que tienen el potencial de diseminarse a otras partes del cuerpo. Ahí tenemos nosotros, vean ustedes, ahí está el tumor en esta parte, donde indica la flecha. Pueden presentarse a cualquier edad, más comunes son desde la mitad de comienzos hasta la mitad de la adultez, y alrededor del 10% hay un antecedente familiar de esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Ahí tenemos un gran feocromocitoma, vean ustedes, aquí está, señalado con la flecha. Hay dolor abdominal, dolor en tórax, sofocos, incremento del apetito, el paciente irritable, está nervioso, ocurren palpitaciones por la taquicardia, cefalea intensa, sudoración, pérdida de peso. Y otros síntomas que se pueden presentar también es el temblor en las manos, hipertensión arterial e insomnio. Puede haber un paroxismo, aunque se puede presentar a intervalos impredecibles, esto se llama esporádico. Estos paroxismos se pueden incrementar en frecuencia, duración y la gravedad de acuerdo a cómo va creciendo el tumor. Vean ustedes, ahí también tenemos aquí un gran tumor que está señalado por la flecha. Signos y exámenes. Un examen de signos vitales puede mostrar que el paciente está hipertenso, que tiene taquicardia y fiebre, cuando se toman durante un ataque de síntomas. Y estos pueden ser normales en otras ocasiones. Los exámenes que vamos a solicitar comprenden. Puede ser primero una radiografía, un eco, que nos va a ligar pues, a que haya algo ahí en la masa tumoral. Y por lo tanto, pues, podemos pedir una tomografía computada del abdomen, realizar una biopsia suprarrenal, catecolaminas en sangre, glucosa, una resonancia magnética y medir catecolaminas en orina. El tratamiento pues consiste en extirpar el tumor por medio de la cirugía. Antes de la intervención pues hay que estabilizar al paciente. En su presión y pulso con medicamentos generalmente podemos utilizar el propanolol o el atenolol, y es posible que se requiera de hospitalizar al paciente. Después de la cirugía se hace necesario un control continuo de los signos vitales en una unidad de cuidados intensivos. Cuando no se puede extirpar el tumor, se necesitan medicamentos para manejarlo. Los tratamientos con radioterapia y quimioterapia no han sido efectivos en este tipo de tumoración. El pronóstico, pues, aproximadamente el 95% de los pacientes que tienen estos tumores no cancerosos y que han sido extirpados por medio de la cirugía todavía están vivos después de 5 años. Los tumores pueden reaparecer en menos del 10% de los casos. La secreción de las hormonas norepinefrina y epinefrina no retorna a la normalidad luego de que el paciente ha sido sometido a una intervención quirúrgica. Menos del 50% de los pacientes con tumores cancerosos
que se diseminan a hueso, hígado, pulmón, están vivos después de 5 años. Entre las complicaciones, es posible que el 25% de los pacientes la hipertensión no se alivie después de la cirugía. Sin embargo, los tratamientos estándares generalmente pueden controlar inhibidores ECA, beta-bloqueadores, los inhibidores de los canales de calcio, todo eso nos sirve. Y el tumor, como les decíamos, puede retornar hasta el 10% de las personas. Otro de los síndromes genéticos, pero que tienen mucha prevalencia de patologías endocrinas y metabólicas, es el síndrome de Down, conocido por todos nosotros. Recuerden que es un trastorno genético causado por la presencia de una copia X del cromosoma 21 o una parte del mismo, en vez de los dos habituales, como la trisomía del par 21, caracterizado por la presencia de un grado variable de retardo mental y rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. Es la causa más frecuente de discapacidad psíquica congénita y debe su nombre a John Langdon Down, que fue el primero en describir esta alteración genética en el año 1866, aunque nunca llegó a descubrir las causas que lo producían. En julio de 1958, un joven investigador francés llamado Jérôme Lejeune descubrió que el síndrome es una alteración en el mencionado par de cromosomas. No se conocen exactamente las causas que provocan este exceso cromosómico. Sin embargo, se relaciona estadísticamente con una edad materna superior a los 35 años. Las personas con Down tienen una probabilidad de padecer algunas patologías, especialmente cardíacas, digestivas y del sistema endocrino, debido pues, al exceso de proteína sintetizada por este cromosoma que se encuentra además. Los avances actuales en el descifrado del genoma humano han develado algunos de los procesos bioquímicos subyacentes al retardo mental, pero en la actualidad no existe ningún tratamiento farmacológico que haya demostrado mejorar las capacidades intelectuales en estas personas. Y las alteraciones endocrinas o metabólicas que aparecen son, como les decía, el hipotiroidismo, dislipidemia, obesidad, intolerancia a la glucosa, que luego se transforma en diabetes. Los endócrinos que nos interesan a nosotros, como ya les hemos dicho, son los hipotiroidismos leves o adquiridos o autoinmunes, que en muchos casos se debe instaurar lo más precocemente el tratamiento para no haber comprometido el potencial de desarrollo intelectual. Es que el paciente que se le deja progresar hacia el hipotiroidismo, su coeficiente intelectual va a estar más deprimido. Entonces estos niños, apenas nosotros ya veamos algún síntoma de hipotiroidismo, aún sin tener algún examen que demuestre que la TSH se encuentra elevada, tenemos que iniciar la terapia sustitutiva con levotiroxina. Entre los trastornos de la visión presentan astigmatismo, catarata congénita y la miopía, que son las patologías más frecuentes. En la audición hay hipoacusia de transmisión debido a la impactación de cerumen, otitis serosa, colesteatoma o estenosis del conducto auditivo, que ocasiona la disminución de la agudeza auditiva hasta el 80% de estos niños. Enfermedades raras, nos vamos a Klinefelter, Carlos II de Austria o de España, en realidad era un español que fue el rey de Austria cuando hubo esta unión en la vieja Europa, y este señor, de acuerdo a la pintura que vemos ahí, se decía que tenía Klinefelter. Entonces esta es una anomalía cromosómica que afecta solamente a los hombres y ocasiona hipogonadismo. Recordemos que los varones tenemos los cromosomas 44XY, que nos da pues la característica de varones, y las mujeres pues, tienen el 44XY. En el Klinefelter se pueden presentar los cromosomas 44XXY, 44XXY, que son 48 cromosomas, o 44XXY, y estos son otros como 6 signos que también nosotros podemos encontrar en el Klinefelter. Es una alteración genética que se desarrolla por la aparición incorrecta de los cromosomas homólogos durante la meiosis, que da lugar al alojamiento de uno de los progenitores, aunque también
años, digamos, que sufrió este síndrome debido fundamentalmente a los matrimonios endogámicos de sus antepasados y la falta de sangre nueva. El síndrome de Klinefelter, de Reflintec o de Albert, porque así fueron los tres que participaron en el descubrimiento de estos jóvenes, pero por hacer un corte en la denominación del síndrome se le dice Klinefelter. Es la diferencia de los tubos seminíferos y se considera la anomalía cromosómica más común, y entre una incidencia entre 1 de cada 500 recién nacidos biovarones. Los afectados presentan un cromosoma X supernumerario, lo que conduce a fallos testicular primarios como infertilidad e hipoandrogenismo. Se estima que la mitad de los productos 47XXY se abordan de manera espontánea, y este síndrome es considerado la causa más frecuente de hipogonadismo hipergonadotrófico. Ahí tenemos la foto del perfil y de frente de un joven con síndrome de Klinefelter. ¿Cuáles son las manifestaciones? Talla elevada, acumulación de la grasa subcutánea, dismorfia facial discreta, alteraciones dentales, criptorquidia, micropene, troqueoplásico, malformaciones en los genitales, esterilidad con asospermia, ginecomastia une o bilateral. Vean ustedes, aquí no hay vello pubiano. Y el pene es muy corto en este joven. Disminución de la libido, retraso en el área del lenguaje, lectura y comprensión, apatía, lentitud, trastornos emocionales como ansiedad, depresión y falta de la autoestima, que hay que ver porque está correlacionado con su patología. Los factores de riesgo pues, es aquel que incrementa la probabilidad de contraer una enfermedad o condición similar. Las mujeres mayores de 35 años de edad tienen una probabilidad ligeramente incrementada de tener un hijo con síndrome de Klinefelter. No hay otros factores de riesgo conocidos. Esta es la foto pues de un paciente de la cantera. Este es propio de nosotros. Acá tenemos otro. Vean ustedes un paciente joven de 13 años que yo lo veo, le tomé esta foto en la playa. El tejido mamario agrandado, testículos poco desarrollados, asospermia, cifras elevadas de gonadotropina, pene pequeño, vello púbico auxiliar facial disminuido, difusión sexual testicular, discapacidad para el aprendizaje y eyaculación precoz. Vean a este muchacho de la cantera, como digo, lo retraté ya en la playa. Me llamó la atención, le tomé la foto y después comencé con los padres. Y les prometí una consulta gratis y ahora estoy viendo este joven. Complicaciones. Este síndrome incrementa el riesgo de trastornos de hiperactividad y déficit de atención, trastornos autoinmunes como el lupus, artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, cáncer de mama, depresión, dislexia, tumor de las células germinativas intramonadales, que es raro, dificultades en el aprendizaje a pesar de tener un coeficiente intelectual normal o alto, y enfermedad pulmonar. Osteoporosis, diabetes, vena mariposa, agrandamiento de los dientes, taurodantismo se llama eso. Es muy común en el síndrome de Klinefelter y se puede diagnosticar solo viéndolo, usando la radiografía dental. Hay hipogonadismo, difusión de lente y ginecomastia. El tratamiento pues, es la terapia con testosterona, siempre bajo un estricto seguimiento del especialista. No usarlo antes de los 14 años porque podemos retardar el crecimiento. Mejora la fuerza con esta terapia, la apariencia de los músculos, promueve el crecimiento del vello corporal, mejora la autoestima y el estado de ánimo, mejora la energía y el impulso sexual y mejora la concentración. Bien, vámonos a otro de los síndromes raros. Este es el síndrome de Laron, llamado enanismo tipo Laron, que es un desorden genético autosómico
Sutherland y Mannheimer lo reportaron en 1966, basadas en observaciones comenzadas en el año 1958. La resistencia a la hormona de crecimiento fue por primera vez reportada por la ROE en el año 1966. Desde entonces, altos niveles circulantes de hormona de crecimiento asociados a la resistencia a los niveles de receptores se han denominado síndrome de Laron. Es decir, estos niños no tienen déficit en la hormona de crecimiento. En el año 2011 fue anunciado que el síndrome poseía un gen que proporcionaba resistencia al cáncer. Ahí nosotros tenemos los enanos de Laron con el patrocinador que recibió un gran premio acá a nivel internacional, porque descubrió en esta gente que no era semita los enanos de Loja. Ahí tenemos al doctor Jaime Guevara Aguirre, un endocrinólogo ecuatoriano de la provincia de Loja. Y ahí tenemos con sus enanos, los enanos de Laron, con su médico que es el doctor Jaime Guevara. Y aquí nosotros pues, siempre hemos felicitado por el trabajo que hizo con estos jóvenes. Características clínicas, pues, es la baja estatura o enanismo, los síntomas físicos, frente prominente, puente nasal deprimido, bajo desarrollo de la mandíbula, obesidad troncal y pene pequeño, con las convulsiones son frecuentes asociadas a hipoglicemia. Algunas variantes tienen impacto en la capacidad intelectual y la mayoría de los casos han sido reportados en poblaciones semitas, como les dije, o árabes, en países como Israel, Arabia Saudita, Egipto e Irán. Caso aparte es los enanos de Loja, Ecuador, donde existe una gran población con el mismo mal y no tienen ascendencia israelí. No son judíos. En el 2011 se fue anunciado por las personas que sufrían este síndrome en Loja, Ecuador, eran resistentes al cáncer y a la diabetes, además de que no envejecían. Esta fue la primera foto de los enanos de Laron de Loja. Vean ustedes, aquí estaban niños, y si se acuerdan de la foto que les enseñé al comienzo, ya estaban adultos. El tratamiento de esta enfermedad, pues, no hay que dar hormona de crecimiento porque no tiene efecto en la producción de factores estimuladores similar a la insulina tipo 1. Por lo tanto, el tratamiento se basa principalmente en la dosis directa de este factor, el IGF-1. Y haciendo un recorrido seguimos con la síndrome rara, el síndrome Laurent-Bardet-Bill. Es una enfermedad genética rara de tipo idiopático que produce efectos en varios sistemas orgánicos, es decir, es multisistémica, anomia acá, degeneración de la retina, polidactilia, renal, obesidad, retinitis pigmentosa, retardo mental, hipogonadismo e insuficiencia renal en otros casos. El primer caso, pues, fue conocido y descrito por Zacharias Lawrence y Robert Bond en el año 1886 en el Hospital Oftálmico de Socorro. Su clasificación, el sinónimo de síndrome de Laurent-Bardet ya no se considera válido en la actualidad, habiéndose dividido en dos entidades nosológicas distintas, puesto por los pacientes de Laurent-Limón presentaban paraplegia, pero no polidactilia ni obesidad. Entonces los de Bardet-Bill o Bill-Bardet, ellos sí tenían obesidad. No obstante, existen discrepancias y algunos autores consideran que ambas afecciones podrían no ser diferentes. En cuanto a la epidemiología, pues, el síndrome de Bardet-Bill es una enfermedad rara. Su prevalencia varía en gran medida. Cross y Schwick determinan en el año 1990 esta tasa para la población norteamericana, 1 por cada 100.000. Pues, retinosis pigmentaria, dureza visual pobre, déficit visual o ceguera producida por problemas en el mecanismo de transporte de los fotorreceptores de la retina. En la nariz, pérdida o reducción del sentido del olfato, esto se llama anomia. Algunos pacientes refieren un sentido del olfato más agudo de lo normal. En pies y manos vamos a encontrar polidactilia, es decir, dedos extranumerarios, o sindactilia, la función de los dedos. Sistema cardiovascular, hipertrofia del tabique interventricular y del ventrículo izquierdo y cardiomyopatía dilatada.
conductas de incapacidad de varios problemas de socialización e interacción social. Algunos autores se refieren como una forma de autismo moderada. Es más, dentro de esto del autismo, del síndrome de Asperger, también está denominado el síndrome de Bardet como una especie de autismo y todavía no lo sacaba de ese contexto. Termosensibilidad, implicando la sensibilidad. Un estudio realizado en el año 2007 determina que las alteraciones genéticas en las proteínas del complejo multiproteico llamado B-soma producen defectos en la función de los sensores periféricos en la especie humana. Otros síntomas que nos interesan a nosotros: obesidad, probablemente debido a un descenso de la función sensorial que en condiciones normales indica la saciedad. La patofisiología, pues, de herencia, el síndrome familiar y se transmite como cromosómico recesivo. El lóbulo del cromosoma 3 aparece enlazado con poliarquía en los 4 miembros, mientras que el cromosoma 15 se asocia con obesidad mórbida y es mayormente confinada a mano, y el cromosoma 16 representa la forma plana. Vean ustedes que hay alterado dos cromosomas, 15 y 16, y es por eso que viene esta división, que el uno es de Laura y Limón y el otro de Bardet y Vir, que el uno de obesidad y el otro de obesidad. Bueno, ahí todavía la discusión está. Otro síndrome importante es el de Donan. Este sí es de la cartera, este es propio. Este es un paciente que rescatamos. La herencia autosómica dominante, lo que quiere decir que con tener un gen alterado alguno de sus progenitores aparecerá la enfermedad. Y tengo que pensar la autosómica dominante. Ahí estatura pequeña, retardo mental leve, hiperterrorismo, tosis, testículos no descendidos, malformaciones esqueléticas y malformación cardíaca. Vean ustedes el cuello alado y parecido al síndrome de Turner, que ya vamos a ver más adelante. Deficiencia de la hormona de crecimiento es una condición en la que el niño no produce cantidades adecuadas de la hormona de crecimiento, observándose un retardo en el crecimiento. Puede estar presente desde el nacimiento este déficit o comenzar a detectarse durante la infancia, la niñez. Generalmente se da como resultado de que la glándula hipófisis no puede producir niveles adecuados de hormona de crecimiento. Entonces, un defecto genético en niños, los cuales entre otros factores tienen un retardo en el crecimiento. El tratamiento, pues, con hormona de crecimiento, ya sea solo en conjunción con terapia hormonal sustitutiva, puede significar una mejoría en la talla adulta. Este es el tratamiento que nosotros podemos iniciar cuando hay un déficit de hormona de crecimiento, simplemente déficit sin relación con los síndromes, y esto aquí vemos de diferentes, los que tienen de 20 a 21 kilos hasta 40 a 41 kilos, y las unidades por kilo al día van de 2 hasta 4, y cada unidad representa esta cantidad que tenemos que darle, representa 7 clics, y ahí va sumándose a medida que va necesitando, tiene más peso el niño. Entonces resulta bastante caro el tratamiento con la hormona de crecimiento. ¿Qué hacemos en el síndrome de Down? Como ustedes pueden ver, les hice conocer cuando hay déficit de la hormona de crecimiento. Pero cuando hay Down, tenemos que dar más, vean ustedes, de 10 hasta 20 días al día. Es decir, que entonces, esta hormona de crecimiento es parte de un feedback negativo que involucra a la somatostatina, ¿ya? Negativamente sobre la somatostatina acá en el hipotálamo y la hormona liberadora de hormona de crecimiento, ¿no? Esta actúa, pues, estimulando la hormona de crecimiento y esta a su vez en el hígado liberando la somatostatina y representa un feedback negativo para mantener un nivel adecuado. Los esteroides sexuales también participan en esto, inhiben la secreción de la hormona liberadora de gonadotrofina y efectos negativos sobre esta
aumentar la mortalidad. Entonces de esa manera se mantiene en equilibrio. Cuando esto se pierde, ocurre el síndrome como el que también vamos a describir, de Prader-Willi. Es una alteración genética descrita en el año 1956 por los doctores suizos Andrea Prader, Alexis Lau y Henry Willi. Nos estamos muriendo de calor, doctor Carvalho. El 9 pacientes que presentaban un cuadro clínico de obesidad, talla baja, hipogonadismo, microorquídea y alteraciones en el aprendizaje, una etapa de hipotonía muscular pre y postnatal, dando la impresión que había una lesión cerebral severa. Ahí tenemos a un niño pues, con Prader-Willi. Es una enfermedad genética producida por la ausencia de la expresión de un alelo localizado a lo largo del brazo del cromosoma 15. Provoca deficiencia en el tono muscular, un alto porcentaje de grasa en el organismo y falta de energía. Ven ustedes que parece gordita. Las personas con este síndrome suelen sufrir alguna limitación cognitiva dentro de esta existen grandes diferencias interindividuales, siendo el coeficiente intelectual entre 60 y 70. El riesgo de transmitir el síndrome de Prader-Willi a futuros descendientes depende de causas moleculares y se producen todas estas elecciones y ocasiona una relación desequilibrada produciendo un remodelamiento de nuevo. El diagnóstico y tratamiento no es habitual realizar un test genético sobre el estado de ventilación para la detección de la impronta normal específica en uno de los progenitores de la zona crítica de Prader-Willi, que es el cromosoma 15. El test determina si la región se ha heredado solo maternalmente o ausencia de origen de la zona de origen paterno y se detecta anomalías en más del 99% de los afectados. Hay falta de tratamiento específico en este síndrome. Las complicaciones incluyen diabetes, hipotiroidismo, problemas cardíacos y respiratorios. El diagnóstico temprano y aplicación de estrategias orientadas al control de los síntomas, apoyo emocional, comunicación, información, atención a la familia e investigación son aspectos básicos para conseguir una mejora importante de la condición de vida de la unidad familiar de los pacientes con síndrome de Prader-Willi. Uno de los síndromes bastante comunes que nosotros la vemos es el síndrome de Turner. Proviene del médico Henry Turner, quien fue el primero en describir el conjunto de descubrimientos en 1938, pero no fue hasta el 1959 que se identificó que la causa de este síndrome de Turner era la presencia de un solo cromosoma X. Otros nombres alternativos son síndrome de Bonnet-Ulrich o digenesia gonadal. Este es el cariotipo XG presente en el síndrome de Turner. Usualmente es esporádico, lo que significa que no es heredado de uno de los padres. En pocos casos, uno de los padres lleva silenciosamente el cromosoma reorganizado que puede ocasionar el síndrome de Turner en una hija. Esta es la única situación que este síndrome es heredado, pero es rara la situación. Existen manifestaciones muy elocuentes, como talla baja, piel del cuello ondulada, desarrollo retardado o ausente de las características sexuales secundarias, ausencia de menstruación, coartación de la aorta, anomalía de los ojos y los huesos. Esta condición se diagnostica ya sea al nacer, a causa de las anomalías asociadas, o en la pubertad cuando existe ausencia o retardo en la menstruación y se produce un retardo en el desarrollo de las características sexuales secundarias normales. El examen físico pues revela genitales y mamas subdesarrollados, cuello corto, baja estatura, desarrollo de mama dictora. El cariotipo muestra 45 cromosomas como un modelo 44X, o es decir, un cromosoma sexual ausente. El ultrasonido puede revelar órganos reproductores femeninos pequeños o subdesarrollados. El examen ginecológico puede revelar sequedad del recubrimiento de la vagina. La hormona luteinizante y folículo estimulante, ambas se encuentran elevadas, como en la menopausia. Las complicaciones, anomalías renales, hipertensión, obesidad, diabetes, tiroiditis Hashimoto, cataratas, artritis. Esto es una paciente de la cantera. Ahí le mandamos a hacer el examen.
0, acá. Entonces ven ustedes, hay 24, 22 cromosomas por 2, 44, falta 1. Por eso se llama 45O. Ahí tenemos a esta niña, y ahora vamos a ver más, ella fue la que más colaboró. Hay una incidencia en uno de los días de estas mujeres recién nacidas vivas. Hay un crecimiento reducido de ese ovario y fertilidad. El cariotipo obtenido a nivel prenatal por la amniocentesis es una muestra periódica y por lo tanto, como esta niña tiene sangre encima. Puede afectar diferentes sistemas del entorno a nivel linfático, cardíaco, renal, ocular, auditivo, muscular, ortopédico, en el crecimiento, en el desarrollo ovario, en la reproducción, en la afectación social. Y la incidencia de los fenotipos en la síndrome de Turner ocasiona en altura corta hasta el 100%, y ahí ustedes ven infertilidad en el 98, 95, osteoporosis, intolerancia a los carbohidratos, algo del paladar grande, hipotiroidismo, etc. Defectos del sistema linfático, ahí vemos común, vean ustedes, de hecho más común en pacientes con 45X, explica muchos factores de este síndrome, displasia de los dedos, problemas de implantación baja, cuello corto, pecho enjudo con esta niña. Y este es el edema que ustedes ven, el edema que se produce a nivel de los pies y de las manos, presente en el tercio de infantes con síndrome de Turner, se incrementa con la edad y puede ocurrir en la pubertad. A nivel de las uñas vemos diploma, especialmente por terapia con hormona de crecimiento tempranamente inicial para maximizar los efectos de la línea de crecimiento. Y ya en la pubertad, terapia de reemplazo estrogénica para iniciar la feminización y prevención de la degeneración ósea. Esta es otra paciente de la cantera con Turner, que esos son los desórdenes que se asocian a Turner: tiroides, diabetes, osteoporosis, problemas reproductivos, cardíacos, renales, cáncer de colon, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad cerebrovascular. Y ahí tenemos otra paciente de la cantera, mujeres con síndrome de Turner que requieren cuidado de su desarrollo. Estas mujeres son infértiles, particularmente la que está al lado mío. La adopción es el método para muchas, asistencia reproductiva tecnológica también es una opción. Como vimos, les enseño la tabla en el déficit de hormona de crecimiento y ahora vamos a ver, miren ustedes, en un niño que tenga entre 20 y 21 kilos, nosotros necesitamos 7 empleos al día, es decir, 2 unidades por kilo al día. Y veamos en Turner, vean ustedes, en el mismo niño necesitamos 10 kilos. O sea, es un gasto bastante terrible. Y así a medida que va aumentando el peso, también hay que aumentar la dosis. Otro de los trastornos de tóxico es el enanismo artificial, diferente al enanismo del aroma. Es el conjunto de alteraciones que aparecen como consecuencia, aquí sí, de un déficit en la secreción o en la acción de la hormona de crecimiento. Este se sintetiza en la glándula hipófisis y actúa como estimulador del crecimiento mediante la estimulación de otras sustancias como la somatomedina o IGF-1, que ya le vemos. Este IGF-1 significa factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Actúan en múltiples fenómenos involucrados en el crecimiento de los órganos y tejidos. Así que la falta de hormona de crecimiento ocasiona una talla inferior a lo normal en la edad adulta. Por ello se denomina enanismo hipoficial o talla baja de origen hipoficial. En el adulto, la falta de esta hormona no condiciona ya ninguna alteración. Ahí tenemos los mellizos enanos. Vean acá, ustedes tienen acá una enana también. Y acá tenemos otra niña. Entonces, esta hormona puede estar regulada por una hormona que fabrica el hipotálamo, que es la hormona relaxora liberadora de la hormona de crecimiento. Las causas que originan un defecto en la fabricación y función de la hormona de crecimiento pueden surgir de una falta de la secreción de LH o bien de su hormona estimuladora, que es la hormona relaxora de la hormona de crecimiento. Son muy diversas las causas: genéticas, efectos del desarrollo que ocasionan déficits hipoficiales, eso se llama displasia hipoficial,
alteraciones genéticas que activan el receptor de la DH, de la hormona de crecimiento. En este caso, la secreción hormonal es normal, pero la HG es incapaz de realizar su acción biológica. Tumores constituyen la causa más frecuente y de forma particular el planipomioma, que puede dar lugar a cuadros de hipopicuitarismo, traumatismo durante el parto, a partir de maniobras obstétricas, infecciones, radioterapia sobre la zona de hipófisis o hipotálamo, o cuando se le cayó el hilito al baño. A veces nos ha sucedido durante nuestra formación. Se cayó el hilito. Los síntomas por el eucariote natal en la primera infancia pueden presentar disminución del tamaño del pene, micropene, ausencia de testículos en la bolsa de escroto. Esto se llama clitorquidia, junto con episodios de disminución de la glucosa en sangre. Problemas análogos se dan en las mujeres, a excepción de las anomalías genitales. Es típica la presencia de cierta obesidad de predominio en el tronco. En la segunda infancia y en el periodo alrededor de la pubertad, hay un retardo evidente del crecimiento. La piel es pálida, amarillenta y aspecto de muñeco, frente amplia y amopada, raíz nasal hundida y mejillas redondeadas. La voz aguda, chillona y la dicción puede estar alterada. Esta edad ósea siempre es retardada y como consecuencia existirá una edad que corta como en esta niña. Ahí la vemos con la compañera está estudiando, una niña hindú, la niña más pequeña del mundo. En el periodo prepuberal es patente el enlentecimiento de la velocidad de crecimiento. No aparecen signos puberales, es retardo importante en la maduración ósea, especialmente en Europa. Aquí tenemos a la nana más pequeña del mundo, a la mujer más pequeña del mundo con el sobrino. Ahí está con el papá. Las etapas iniciales de la vida se sospechará por la clínica, siendo los padres quienes aprecien el retardo del crecimiento, especialmente a partir de los 2 años. En el caso del déficit de hormona de crecimiento más tardía, la talla es inicialmente normal. Cuando hacen sospechar del organismo las características de organismos oficiales, la determinación del factor similar a la insulina tipo 1 es un examen único. No se determina el pH en la sangre, puesto que una sola medida de electrones no permite diagnosticar ninguna enfermedad, ni es directamente proporcional a la gravedad de la misma. Entonces debemos pedir IGF-1 que estará disminuida. Aquí se habla de la radiografía de mano izquierda, pero en realidad es la mano contralateral a la que habitualmente usa la persona, porque puede ser diestro, y ahí sí va la mano izquierda, pero si usa la mano izquierda tiene que hacer la radiografía en la mano derecha. La resonancia magnética para evaluar la centro y la hipófisis. Tratamiento para quedar la hormona de crecimiento, pues la respuesta es buena. Tras la administración continua de esta hormona, a esta niña no se la dieron, y a esta niña se la está tratando por la osteoporosis que hizo que esta niña se fracture a cada momento. Entonces a esta niña ya se le está dando ivaltronato por vía intravenosa para mejorar su condición. Y ella vive con los huesos fracturados. La mejor vía pues, es la inyectividad simultánea e inyección diaria. El tratamiento sustitutivo con la GH sintética está admitido porque mejora la calidad de vida, disminuye el riesgo de osteoporosis, mejora parámetros cardiovasculares y el metabolismo lipídico. Entonces, en casos claros de talla baja por insensibilidad a la GH se emplea la IGF-1, recomendante como lo vimos en los enanos de la roca. El tratamiento con GH recomendante se da por vía subcutánea y a diario, con lo que se restablece la velocidad del crecimiento. Y vamos a la clitorquidia, denominado testículo no descendido. Normalmente los testículos descienden al nacer, pero en aquellos que no ocurre la frecuencia de clitorquidia varía de 1 a 10 al nacer a 1 a 50 durante el primer año de vida y de 1 a 250 en la pubertad. Es más común la falta de descenso de un testículo que de ambos, y los testículos sin descender pues, se pueden localizar
en cualquier parte del abdomen del conducto inguinal. Entonces, si nosotros estamos ante un testículo no descendido, debemos de pensar en la genesia testicular, síndrome de Klinefelter, de Nona. La razón de la criptorquidia puede ser anatómico-mecánica. Si es anatómica, incluye el desarrollo testicular anormal o una arteria espermática corta, y la mecánica debido al estrechamiento del conducto inguinal o a una hernia. Si no hay prueba de destrucción anatómica, se puede esperar que los testículos desciendan o tratar al paciente con 2.000 a 4.000 unidades de gonadotropina coriónica por vía intramuscular 3 veces por semana. Por 2 a 4 semanas, ¿verdad? O sea, es un método que ya se está usando para evitar que ocurra un cáncer de testículo luego. En los últimos años es frecuente operar a los pacientes en etapa temprana. Antes se esperaba a los 13 años para ver si descendía. Después se lo operaba a los 4 años y a los 2. Entonces, se recomienda muy tempranamente la orquidopexia para evitar el daño testicular. Después del descenso quirúrgico se debe realizar una biopsia testicular y repetirlo 2 años después. Si no hay espermatogénesis, es poco probable que este joven produzca descendencia en el futuro. Aunque se realice entre los 2 y los 4 años de tratamiento, estos pacientes con criptorquidia unilateral demuestran un 70% de reducción en la densidad espermática cuando son estudiados en la vida adulta. Además, la respuesta de la FSH a la administración de hormonas liberadoras de gonadotropina es exagerada, lo que sugiere alguna normalidad en ambos testículos. Alrededor del 4% de todos los tumores testiculares ocurren en testículos que no han descendido. Y aunque el riesgo de malignidad parece ser verdadero, la baja frecuencia de estos tumores no justifica la orquiectomía profiláctica, es decir, no sacar el testículo. Ya vamos a terminar el mismo y vamos a revisar también qué es el hermafroditismo, otro de los síndromes raros. Este es el símbolo asociado al hermafroditismo derivado del símbolo greco-romano de Hermes y Mercurio. Se da cuando el mismo individuo tiene los aparatos sexuales masculinos y femeninos o un aparato mixto, pero capaz de producir gametos masculinos y femeninos a lo largo de su vida. Algunos producen gametos ya fecundados, como los corales. Hermafroditismo y humano. Existen diferentes casos que son similares al hermafroditismo en la especie humana. Uno de los casos más famosos fue de Coulibaly. El término más correcto para referirse a una persona con estas condiciones es intersexual. El Klinefelter produce individuos con intersexo. El término médico, hermafroditismo verdadero, se aplica a los casos con gónadas de ambos sexos en distintas proporciones, ya que algunos casos contienen folículos ováricos y túbulos seminíferos de la misma gónada. A esto se llama ovotecnia. O sea, en un lado está el testículo y en el otro lado está el ovario. No obstante, raramente se ha constatado en humanos la capacidad de producir óvulos y espermatozoides al mismo tiempo, ya que típicamente uno de los dos tipos no se desarrolla correctamente y se trata, en todo caso, de condición patológica. Y ahí tenemos pues a un hermafrodita verdadero hindú. En la religión hindú se considera esto pues como uno de los dioses. Alrededor de 500 casos se han documentado en el mundo y se desconoce la frecuencia real de la población. La persona hermafrodita es una quimera. Se produce por la fusión de dos cigotos de distintos sexos. Es decir, primero un espermatozoide fecundaría un óvulo y después otro espermatozoide fecundaría al otro óvulo más. Entonces, los cigotos que se formarían y estarían destinados a ser mellizos se acaban fusionando, volviéndose un único individuo que genéticamente es mujer de un lado y hombre del otro lado. Se desconoce por qué se produce esta fusión de cigotos. Y aquí tenemos, pues, en esta figura de la mitología hindú, a un ser que tiene, pues, el hermafrodita que tiene, vean ustedes, el lado izquierdo es el lado de mujer y el lado derecho de hombre. Y veamos el hermafroditismo verdadero.
tienen tanto tejido ovárico como testicular. Estos dos pueden encontrarse mezclados, lo que se llama homotestia, encontrarse por un lado el testículo y por el otro lado ovario. Estos genitales son ambiguos y poseen componentes de ambos sexos. Las personas hermafroditas pueden tener apariencia femenina o masculina. Y aquí está la figura greco-romana de Hermes, que tiene, ahí le ven en la figura, ahí está el pene, un pene corto y le ven la ginecomastia, ¿no? Entonces este es el personaje de Hermes, que significa hermafrodita. Y el pseudo-hermafroditismo consiste en padecer la anomalía física o trastorno de la diferenciación sexual, de tener una constitución genética de un sexo y órganos genitales de otro. Es un tipo de amenorrea primaria y con frecuencia puede venir asociada a una disforia de género o trastorno psicológico derivado del padecimiento de la identidad sexual contradictoria o confusa. Vean ustedes, aquí vemos a esta es la foto de un futbolista holandés que posó para que le vean que él tiene la vagina y tiene un micropene. Aunque como ustedes ven en este paciente, ahí está el cariotipo, es 46XY, o sea, es masculino, pero tiene un fondo de saco ciego que constituye la vagina. Eso es un pseudo-hermafroditismo. Se llama también feminización testicular o síndrome de Morris. Tiene el cariotipo 46XY, caracteres sexuales femeninos secundarios normales. Las mamas están desarrolladas, pero no existe vello en la axila y pubis. Como le digo, la vagina es el saco ciego, no se constituye como útero, pues este no existe. Las gónadas son los testículos de histología normal, aunque pueden ser intraabdominales. Los niveles de testosterona son similares a los de los hombres, pero hay un déficit en los receptores intranucleares androgénicos que impide la actuación de los andrógenos. Presentan núcleos de cromatina sexual negativo y un cromosoma sexual XY. Entonces hay deficiente producción de andrógenos por las células de Leydig asociadas a la escasa producción del factor inhibidor de Müller, bajo la responsabilidad de los testículos fetales. Veamos el pseudo-hermafroditismo femenino. Este parece un hombre, ¿verdad? Esta es la única foto que se tiene de esta mujer que presentaba un micropene. Y se dejó tomar, pues, una rusa en la época zarista. Esto se llama pseudo-hermafroditismo femenino, hiperplasia suprarrenal congénita o síndrome adrenogenital. No es una verdadera menorrea por su fenotipo masculino. En él hay un déficit congénito de la enzima 17 o 21 hidroxilasa de la glándula suprarrenal que desencadena por un fallo en la síntesis de cortisol. El defecto de cortisol hace que aumente la secreción de sentencia, que al estimular la corteza hace que se produzca grandes cantidades de andrógenos. Estas son las características del cariotipo XX femenino, fenotipo del espectro masculino. Vean ustedes la foto, genitales externos virilizados, en realidad es el clítoris hipertrofiado, tiene una vagina con presencia de útero y anexos. Existen niveles elevados de 17 testosteroides, mientras que la gonadotropina está baja. Vean ustedes ahí, esto es el pseudo-hermafroditismo. Ahí tenemos el micropene o la hipertrofia del clítoris. Tiene núcleos de cromatín positivo, constitución cromosómica 44, y como les dijimos, la hiperplasia suprarrenal congénita es la causa más frecuente. Es autosómico recesivo de herencia y el tratamiento engloba la hormonoterapia y cirugía de los genitales modificados, por lo que los hermafroditas con predominio masculino o femenino pueden llevar una vida normal e incluso reproducirse. Y vemos otro de los síndromes raros. La capacidad sexual, ya para terminar, es el desarrollo de las características sexuales antes de la edad esperada. 8 años para los niños, 10 años para los niños. Hay una precocidad isosexual que ocurre según el sexo fenotípico, debido a los efectos estrogénicos de la niña y androgénicos en el niño. La precocidad heterosexual, desarrollo de rasgos sexuales que discrepan con el sexo fenotípico, efectos androgénicos en la niña y estrogénicos en el niño. Entonces ahí eso es heterosexual.
inhiben la secreción de la gonadotrofina y también parecen tener directamente efectos sobre la gonadotrofina, es decir, hay un feedback negativo en los órganos abiertos. Entonces, esta es la verdadera o pubertad precoz, que hay una activación prematura del eje hipotalámico, hipoficial y gonadal, maduración de la gónada, función sexual de adulto, ahí ya hay génesis o menstruación en las niñas, presencia de afectación hipotalámica, puede ser benigna, tumores solo en el 10% de los casos. En la pseudopubertad precoz no hay activación del eje hipotalámico hipoficial, se producen hormonas sexuales esteroides en exceso, pero no ocurre la maduración sexual, puede ser originada por anomalías suprarrenales o ováricas. Las causas de pubertad precoz, no hay una lesión en la mayoría de los casos, idiopática hasta en el 85% en las niñas y 65% en los niños, pero puede haber una afección del sistema nervioso central que es directa, anomalías congénitas como la hidrocefalia, quistes, procesos inflamatorios, meningitis, acceso cerebral, encefalitis, traumatismo, tumores hipotalámicos, amartomas, gliomas, esclerotomas, teratomas también, que son tumores lineales. Y ahí tenemos causas de pubertad precoz, indirectamente, pues el hipotiroidismo, neurofibromatosis o enfermedad de Morris-Krausen, displasia esclerosis periostótica, llamada síndrome de Alport. Ahí tenemos pues una niña, este es el libro, la copiamos del libro ya, con una mama desarrollada. Y la precocidad isosexual en los hombres, tumores testiculares debido a células de Leydig o coriocarcinoma, tumores suprarrenales como el carcinoma, hiperplasia suprarrenal congénita y atrógenos por exceso de gonadotrofina con el humano. En las mujeres, tumores ováricos, células de la granulosa, células de la teca, tumores suprarrenales, carcinoma, vaginales, cuerpos extraños, traumatismos, tumores hierogénicos. Ahí está la niña peruana de 8 años de edad que ya está embarazada. Vemos que esto pasó en la historia de una causa de pubertad precoz. Heterosexual, pues debido a tumores testiculares, células de Leydig, como el carcinoma, o suprarrenales como el carcinoma, como el que vemos en la foto. Carcinoma hepatocelular debido a administración también de estrógeno. Y en la heterosexual en mujeres, tumores ováricos como el neuroblastoma, carcinomas, hiperplasia suprarrenal, administración de estrógeno. Ahí tenemos una niña con una mama voluminosa. Entonces, como causa de talla baja, pues, debido a una genesia gonadal pura o a síndrome de testículos feminizantes, y estas son las manifestaciones clínicas: desarrollo mamario, vello auxiliar axilar púbico, sangrado menstrual, si hay alteraciones de estrógeno, hay hirsutismo, cambio en la voz, hipertrofia del clítoris, como en estas niñas, crecimiento y maduración esquelética, que cierran prematuramente las epífisis y se quedan enanas. En los niños, aparición temprana del vello axilar y púbico, crecimiento del pene, masa muscular aumentada, cambio en la voz, maduración esquelética rápida, cierre artificial prematuro, talla corta, ginecomastia, por exceso de estrógeno o de gonadotrofina coriónica. El tratamiento puede identificar y eliminar la causa del desarrollo sexual prematuro, descontinuar la administración de hormonas sexuales, extirpar los tumores endocrinos, cortisol si hay hiperplasia suprarrenal, levotiroxina en el hipotiroidismo, extirpar tumores intracraniales, administrar medroxicroresterona de 100 a 200 miligramos entre 2 a 4 semanas, danazol oral o la padonadiol y el uprón inyectable que también usamos para la pubertad precoz. Y esto es lo último, existe cura